Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, más o menos, un poquito más, un poquito menos, y ahí estamos. Es una alegría estar con todos ustedes. Les damos la bienvenida a este nuevo programa, que ya van unos cuantos. Y agradecemos a Radio Mantra que permite este encuentro. Hoy lo tenemos a Claudio en los controles y a todos los que trabajan dentro del equipo de Sirviendo a la Humanidad para que el programa se construya y después se manifieste, ¿no? Fundamentalmente a Maggie y Josefina, que son quienes nos buscan citas relacionados con el tema de la semana, y a los que montan el programa, buscan imágenes y hacen todo lo necesario para que salgamos al aire. Y agradecemos también a quienes vienen acá a hablar con ustedes a la mesa virtual de Mantra FM. Aquí al lado mío lo tengo a Jesús, el de Sevilla. Pues hola, querido Daniel, compañeros y queridos oyentes. Vuela el tiempo, tengo la sensación de que o estamos siempre en el mismo día. El día de la marmota, todos los días son miércoles. Bueno, por lo menos lo que sí es verdad es que cada día es el importante. De modo que nada, muy contento de estar con todos y vamos a estar atentos a este interesante programa, a ver qué aprendemos. Sigue el otro Jesús desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 761 del programa. Mañana, 20 de noviembre, es el nacimiento de la luna en Escorpio y nosotros la celebraremos aquí el viernes por la tarde. Y el sábado entramos en Sagitario, el arquero, la flecha, la meta. Vaya, hablando de Sagitario, la tenemos a Carmen desde Valencia. Pues bueno, saludos para todos vosotros aquí en la mesa, también para los oyentes. Hoy un poco resfriada, que es lo que toca con la entrada del frío en España, pero bueno, aquí como siempre atenta, expectante y bueno, hoy es un tema que puedo aprender mucho, así que gracias por estar ahí. Y cerrando el círculo mágico lo tenemos al gran mago de Valencia, Rafa. Hola. Un saludo a todos, amigos, radioyentes, etcétera. Y como siempre, pues como aprendices, tenemos que aprender. Es un tema muy importante el de hoy, de mucha trascendencia. No es la primera vez que hablamos de estas cosas, pero creo que vamos a intentar ir hacia algo alto, elevado. Bueno, hacia allá vamos. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el bien y el mal. Últimamente estamos viviendo en el seno de la humanidad muchos cambios con características inéditas. Se están difundiendo muchos bulos, hoax o mentiras, engaños masivos por medios electrónicos, especialmente por internet. También se los llama fake news. En Argentina y también en otros países, hace unas décadas hubo un proceso de desregulación económica que se convirtió en la práctica en una desregulación general, que en pocas palabras se convirtió en todo vale, mientras no te pillen o te encuentren cometiendo un delito. Apareció entonces una frase repetida por muchos: el bien y el mal no existen, son dos aspectos de una misma cosa. Lo que para uno es bueno, para otro es malo, dependiendo de la cultura, de los valores religiosos de una religión que no se comparte y otras situaciones similares. Hace un tiempo, un gran maestro dijo que el mayor triunfo del mal es haberle hecho creer al ser humano que el mal no existe. Y ahora estamos viendo y comprobando a qué se refería con esa frase tan importante. Es necesario comprender que el bien y el mal existen a nivel individual, social, planetario y cósmico. El sentido del bien y del mal y su espiritual reconocimiento de parte de los seres humanos es algo que se tiene o no se tiene, dependiendo del estado evolutivo de cada uno. La valoración ética y el sentido de bien y mal en una situación
es algo que se puede ver en nuestra conducta si el estado de conciencia es superior. En cambio, si estamos con una conciencia polarizada en el yo inferior, física, emocional o mental concreto, el ego siempre justifica los errores y los disfraza de cualquier manera, convirtiendo mal en bien. Pero para la ley de las democracias modernas y también para los señores del karma, hay acciones erróneas que tarde o temprano se han de pagar. En la gran invocación, un mantra bastante conocido en los ambientes espirituales, se dice: desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Es decir, se reconoce la existencia del mal y la necesidad de cerrarle la puerta para que no se siga manifestando. El mal planetario es la suma de los errores humanos que se banalizan, se simplifican y se normalizan, haciendo pasar mal por bien. Por ejemplo, el mal planetario existe en el maltrato de las mujeres, la explotación del pobre por el rico, las guerras, el hambre, la falta de atención de salud y de educación, el delito de guante blanco y todos los delitos, las dictaduras existentes que se justifican ideológicamente y otras situaciones que todos vemos hoy día. Este mal planetario es el resultado de que grandes sectores de seres humanos viven en la parte inferior de conciencia, y no importa si es un ser humano de a pie o primeros ministros y presidentes. Durante la época de la civilización atlante y durante el nazismo, se abrió la puerta al mal cósmico, que es muy poderoso y deja inerme a cualquier ser humano. Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida en el planeta Tierra, intervino directamente desactivando momentáneamente la situación peligrosa de adhesión al mal por grandes sectores de seres humanos. En la actualidad existe una avanzada de fuerzas retrógradas y regresivas que todos estamos viendo, que podríamos caracterizar como la expresión de la logia negra existente en el planeta desde tiempos inmemoriales, que se dedica siempre a hacer el mal conscientemente. En la Atlántida, el mal estaba restringido a un continente. En el nazismo abarcaba una zona geográfica limitada, Europa y algo más. Pero la avanzada de la logia negra en la actualidad abarca todo el planeta debido a las comunicaciones globales. Todos los seres humanos estamos siendo puestos a prueba en cuanto a si reconocemos lo que es el bien y lo que es el mal. Vicente Beltrán Anglada lo expresa de esta manera: el mal está muy bien organizado y hay que romper el mal empleando el bien, que es lo que decía el maestro en el Rama. Practicar el bien es liberarse del mal, porque cuando se entra en el sendero espiritual y la luz en la cabeza empieza a ser muy visible, no solo la ve el maestro a esa luz en la cabeza, sino los propios magos negros. Y entonces sí que el discípulo necesita la ayuda del maestro, no para volar por el espacio, sino para salvaguardar un canal por donde la jerarquía está tratando de enviar las energías del bien a la tierra. Esto es el discípulo. Hasta aquí la cita de Vicente. Entonces, tengamos confianza de que el bien siempre triunfa, ya sea por la buena voluntad que anida en muchísimos seres humanos de este mundo, o por la ayuda que siempre se recibe de parte de los maestros de Shambhala o del bien cósmico, cuando las fuerzas negras atacan con mucho poder. Hasta aquí la introducción. De todo esto vamos a estar hablando en este programa. Pasemos ahora a leer unos textos al respecto y luego conversamos entre todos. Afortunadamente, hay en el mundo muchas personas de buena voluntad y de sincero interés en favor del bien, que con su actitud correcta y convenientemente ajustada, contrarrestan la actividad de las fuerzas lunares y las mantienen a raya. Tal como vulgarmente se dice,
en los ambientes sociales de la Tierra. El sentido del bien y del mal y su espiritual reconocimiento de parte de los seres humanos henchidos de buenas intenciones se halla, pues, entre la distinción establecida entre las fuerzas lunares correspondientes a las formas densas o vehículos inferiores utilizados por el hombre y las fuerzas solares, cuya identidad es absolutamente espiritual y constituyen los elementos que surgen y se manifiestan a partir de aquel centro de conciencia causal que llamamos el yo superior. Dense cuenta, al llegar a este punto, que desde el ángulo esotérico la magia organizada es considerada de manera muy distinta en orden al proceso evolutivo de la humanidad, estableciendo unas fronteras muy bien definidas entre la magia blanca, que produce el bien, y la magia negra, que determina el mal, siendo estos dos conceptos un misterio iniciático que un día le será revelado al verdadero discípulo en el sendero espiritual. Este texto está extraído del libro Conversaciones esotéricas de Vicente Beltrán Anglada. Dentro de la infinita complejidad de actividades que tienen lugar en cualquiera de las esferas de Shambhala, hay tres que sintetizan para la humanidad en su conjunto los propósitos y designios de Sanat Kumara. A. Neutralización del mal cósmico. B. La estimulación de las simientes del bien planetario. C. El cumplimiento del karma en la extensión del círculo no se pasa del planeta. La neutralización de las corrientes psíquicas negativas procedentes del espacio extraplanetario, que en algunos tratados esotéricos son denominadas mal cósmico, es una actividad constante de los grandes agentes de Shambhala. Se nos dice ocultamente que el mal cósmico está compuesto por aquellas incalculables corrientes de energías psicofísicas que surgen de los universos en proceso de descomposición o desintegración, por haber sido abandonadas por sus respectivos logos regentes, una vez extinguido su ciclo de expresión cósmica. La obra meditativa de la Gran Fraternidad de Shambhala es una actividad constante en la vida planetaria, y los impulsos de amor que surgen de ella, son derramados sobre la humanidad, principal responsable del mal planetario, estimulando las semillas del bien espiritual oculto en los profundísimos repliegues de los corazones humanos y permitiendo el desarrollo de la buena voluntad, la cual, en la presente era y de acuerdo con las sagradas previsiones de Sanat Kumara, ha experimentado un notable desarrollo y tiende ya constante e invariablemente a un mejoramiento de las relaciones humanas. Texto procedente de los Misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Tal como decía un conocido adepto de la jerarquía a un grupo de discípulos en su asrama, el espacio es tierra virgen, pero hay en el mismo toda clase de semillas, unas buenas porque proceden del bien cósmico, malas las otras porque provienen del mal cósmico y fueron engendradas en las primitivas edades universales, cuando las distintas humanidades no habían adquirido todavía una verdadera conciencia de selectividad entre el bien y el mal. Un gran número de discípulos inició en todas las ramas de la jerarquía, a partir de la segunda mitad del siglo XX, un trabajo específico de invocación del bien cósmico, como una forma directa y positiva de vencer el mal planetario y reducir progresivamente así el poder radiactivo de todas las enfermedades y dolencias que aquejan a la raza humana. Las considerables fuerzas invocativas utilizadas por las mentes y corazones de los seres humanos conscientes y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo crearán progresivamente unas nuevas formas psíquicas representativas del bien cósmico y basadas en el amor al bien, tal como puede actualmente comprenderlo el alma humana de una cierta evolución espiritual, que irán contrarrestando paulatinamente la nefasta actividad
de las poderosas entidades psíquicas que desde los mundos ocultos y desde tiempos inmemoriales promueven y determinan toda clase de dolencias físicas, tensiones emocionales y dificultades mentales. Los ángeles de curación, los ángeles del equilibrio y los ángeles solares, a través de sus correspondientes y compactas huestes de devas menores y de elementales constructores, serán, como siempre, los fieles amigos del ser humano, los testigos del bien cósmico y los realizadores de la paz universal. Este texto procede del libro Las fuerzas ocultas de la naturaleza de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, hasta aquí los textos para conversar en este primer bloque. Y como ven, uno de nuestros referentes principales, Vicente Beltrán Anglada, no solo da testimonio de la existencia del bien y del mal a distintos niveles, incluso a nivel cósmico, y de la forma en que se está trabajando para restarle energía a las fuerzas nefastas, ¿no? Entonces no es una cuestión de negar la existencia del mal, tampoco de atemorizarse, sino, como se dice ahí en los textos, de incentivar el bien en nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos de buena voluntad siempre están en esa posición, ¿no? Hacer lo correcto, hacer el bien para todos y buscar que en la humanidad haya un estado de bienestar satisfactorios para todos nosotros, ¿no? ¿Qué les parece, queridos compañeros, el tema de hoy? Pues mira, partiendo de la dualidad, que significa reconocer un espejismo, reconocer la existencia del mal porque existe el bien o viceversa, hay que tener en cuenta que para llegar a una clarificación de la idea de lo que es el bien y el mal, debemos aumentar un poco la conciencia. En las últimas décadas, como se ha dicho, pues ya se encargaron desde los años 80 para acá de cambiar completamente los textos y sobre todo dar a entender que aquella persona que se enriquecía de una manera rápida era una persona valerosa y que era un ejemplo para la sociedad. Muchos de ellos en Europa y en el mundo se demostró que habían sido auténticos ladrones, mentirosos, estafadores, etcétera, etcétera. Pero a esta gente se da referencia porque ha adquirido poder y sobre todo poder llegado al dinero. Y eso es una equivocación muy grande. Mientras el ser humano esté orientado a lo concreto y se deje llevar por su vehículo emocional y por su mente concreta, seremos esclavos a nivel planetario precisamente de esa dicotomía de bien y mal. Que cuando existe esa dicotomía quiere decir que lo que domina es el mal, no el bien. El bien se presenta como una apariencia, porque el bien, para practicarlo hay que hacer un trabajo muy largo y muy profundo. Y hoy por hoy la humanidad no está dispuesta a renunciar a su comodidad. Pues mirándolo psicológicamente, bueno, lo hemos dicho anteriormente y otras veces también, estamos formados por un yo superior y un yo inferior o personalidad. Entonces decimos y se nos dice, y así lo vamos reconociendo, que el yo superior, lógicamente lo que hay allí es luz, amor, voluntad, y por lo tanto bien, voluntad del bien, todo es positivo. Mientras que en el yo inferior o personalidad, que es el cuerpo físico, emocional y mental, puede haber lo uno y lo otro. Puede haber, según las tendencias que tengamos, tendencias hacia el mal, o si están, si la energía del yo superior fluye a través de la personalidad, entonces el comportamiento físico en la acción, el mental en el pensar y el sentir es positivo. A lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos conocido la moral, las religiones, y la sociedad ha tratado de inculcar pues con mucha frecuencia el bien, pero de un modo teórico, a través de las formas de moralidad, las reglas que las religiones pues nos dicen esto es bueno, esto no es bueno, con una serie de coincidencias, pero que muchas veces han tenido que ver con la época y con la idiosincrasia del lugar. Pero existe otra cosa que se confunde con la moral y es la ética. Y la ética en sentido profundo, con mayúscula, viene de dentro del ser humano. Y de dentro es del yo superior. Cuando estamos abiertos, como decimos tantas veces,
vamos abriéndonos, porque no es instantáneo, es progresivo, a ese yo superior, entonces esa energía vibratoria de amor desinteresado, de luz o intuición, de amor al bien, de voluntad al bien, fluye a través de la personalidad y cambia las vibraciones. Antes hemos nombrado los cuerpos lunares, que son el físico, emocional y mental, porque la sustancia con la que están hechos procede de la luna, el planeta anterior, a la encarnación anterior de nuestro logos planetario. Y por lo tanto estaba en otra evolución distinta. Y nuestros cuerpos han sido tomados de ahí. Pero en la medida que vamos tomando conciencia de nuestros cuerpos solares, que es el yo superior, y permitimos que esta energía fluya, pues vamos actuando de distinta manera. Luego hablaremos más del mal cósmico y de la luna están llegando unas energías que nos están impidiendo nuestro proceso evolutivo. Por eso, estas energías que llegan a través de la personalidad, cuando la cambiamos, entonces surge otra actitud de tendencia hacia el bien, hacia hacer lo correcto. Pero bueno, todo esto aún requiere aclaración con los ejemplos que seguramente vamos a ir poniendo progresivamente. Pues este tema es demasiado, bueno, ya se nos dice que en la comprensión del bien y del mal existen claves iniciáticas y que serán reveladas oportunamente. Quiero decir que, bueno, nosotros a lo mejor podremos de alguna forma especular o argumentar, pero yo lo reduciría hasta donde es mi pequeña comprensión a un nivel de experiencia. ¿Y qué quiero decir con ello? Cuando yo vivo el mundo de estímulos interno o externo y lo vivo con un propósito egocentrado, ahí hay una resistencia a lo que es el comportamiento natural de las propias leyes de la naturaleza. En la medida en que yo no estoy alineado con ese fluir altruista que es pura donación y colaboración en todos los ámbitos jerárquicos de la existencia, hasta que yo no entiendo que el altruismo es la única manera en la que la ley se comporta, porque la ley es la propia donación, es el propio amor, es la propia compasión, pues hay un tránsito, hay un camino y es evolución. Por tanto, ¿por qué se nos insiste tanto en conocer la constitución del ser humano? Habéis hablado de nuestros distintos cuerpos y naturaleza. Pues evidentemente el problema es que estamos conformados por múltiples energías, que algunas son de conciencia primaria, que algunas son, que son reactivas, que lo que pretenden es, pues bueno, el cambio violento de las propias energías, porque digamos que gustan de ese tipo de violencia energética a los niveles astrales, por ejemplo, o emocionales. Y en última instancia, la cuestión es eh, todo este cúmulo de energías que nos conforman tienen conductas reactivas que son instintivas, que no tienen discernimiento y en la medida en que nosotros somos conducidos o nos permitimos ser guiados pues desde nuestra naturaleza inferior, eso está en consonancia directa y íntima con el modo egoísta de convivir, de compartir digamos, de experimentar cada uno en su vida, ¿no? Al final la ley nos exige y nos exige que comprendamos que solo en el altruismo es posible la paz, la serenidad, la comprensión, la luz, todos los valores eternos e inmortales que pretendemos. Y entonces esto se va aprendiendo. Eh, Cada uno en su corazón interno sabe cuándo hace mal o cuándo hace bien. Hemos leído en la introducción cómo muchas veces nosotros nos justificamos y queremos cambiar el relato, hacemos de la verdad un relato interesado y condicionado a nuestro gusto, a nuestro antojo. Es un traje a medida, pero es falso, es falso. Ese traje a medida nos lleva desnudos por la vida sin realmente poder dirigirnos a ningún lado
realmente interesante. La cuestión es, volvamos siempre a la atención, miremos, seamos sinceros, porque este es un problema de sinceridad, poder descubrir si hay bien o mal en nuestros corazones, radica en una cuestión de sinceridad, de honestidad, de coherencia, y efectivamente, como dice Jesús, esto requiere de haber dado unos determinados pasos. Pero estos pasos antes o después se han de producir. Son inevitables porque son la evolución misma. Por tanto, los que nos hayamos ya compelidos a la necesidad de trabajar por el bien, se nos invita a que seamos la encarnación de la buena voluntad, de unas energías que existan a nuestro alcance, el poder manejarlas y con las que poder modificar los ambientes sociales, sanarlos, liberarlos, dulcificarlos, hacerlos pacíficos. Esta es nuestra responsabilidad, creo que a nivel individual. Luego hay otros aspectos, como por ejemplo el del mal cósmico, que bueno, son otro capítulo. Bueno, Jesús hablaba del mal cósmico y yo pues leyendo los textos y reflexionando sobre este tema, pues me daba cuenta de que hay muchas cosas que quedan fuera del alcance de mi comprensión. Por ejemplo, el tema del mal cósmico, el mal interpretado a esos niveles ya tan superiores. Y a nivel humano, me parece que el problema que tenemos los seres humanos es que hemos visto siempre el mal desde la personalidad y adoptando un bando del bien contra el mal. Y adoptar ese bando es lo que está ralentizando y está haciendo que el mal se perpetúe, porque estamos de alguna forma friccionando, luchando y dándole una fuerza, utilizando energías de enfrentamiento contra el mal. Esto se ha hecho en religiones, en grupos, siempre dividiendo en bandos de bien y de mal, los buenos, los malos. Sí que es verdad que todos, como habéis dicho, en el corazón sabemos qué tendencias son las del bien, porque siempre conducen a la fraternidad, a la comprensión, al entendimiento, a la comunicación correcta, a la colaboración, a la atención de los más necesitados, de las minorías. Todo eso entra dentro del bien a nivel humano. Y del mal sería la ignorancia de la personalidad, que se ve separada, que se ve aislada, que se ve finita, y por lo tanto intenta perpetuar ese ego, a veces a costa de los demás y sin importarle los demás. El mal tiene mucha ignorancia a nivel humano y mucha desconexión, o está desconectado de nuestra parte superior, porque esa conexión con la parte superior nos conecta también con un bien superior, es decir, un bien que no está polarizado, que no está entre los otros y yo, los malos y los buenos, sino que ve la evolución de otra manera. Hay corrientes que dicen que el mal es necesario quizá en este estado evolutivo, todavía necesitamos que se manifieste de esta manera para comprender mejor cuál es el camino, pero ya he dicho que es ignorancia y poca atención. En la medida en que estemos más atentos, en que vayamos ganando en comprensión, ya no harán falta determinadas manifestaciones del mal. Luego habrán otras manifestaciones o a nivel cósmico que ya en el momento que nos toque lidiar con ellas, pues ya se nos darán las herramientas o se nos darán los conocimientos necesarios. Pero creo que en estos momentos lo que nos toca es comprender cómo funcionan las polaridades, qué es el bien, qué es el mal, y sobre todo no tenerle miedo al mal, ni darle importancia. Conozco personas que no quieren hablar del mal, que no quieren hablar porque piensan pues que de alguna forma lo están fomentando. Mirar el mal no es fomentarlo. Contemplar algo que vemos si está incorrecto o está una figura, hay figuras geométricas perfectas, hay figuras deformadas, oscuras. No, simplemente se contempla. Y en la mirada de haber ese amor y esa comprensión, que es lo que hace la transmutación, y no tiene que haber ese rechazo en contra, porque sí lo hay,
las formas que estaremos emitiendo tampoco serán las correctas. Entonces es un tema para que cada cual nos miremos y digamos, me estoy posicionando en alguna parte y estoy rechazando la otra, o estoy intentando comprender, integrar, curar, sanar, reconocer qué es lo que ocurre, por qué ocurre este mal y contemplarlo sin miedo, con valentía, y poder acogerlo sin rechazo, poder tener una mirada limpia, creo que es muy importante, y así es como trabaja en las personas en la luz, con esa mirada limpia. Bueno, hoy Marcela no está con algunos problemitas de salud, le mandamos de aquí un gran abrazo. Y yo, ¿qué pudiera agregar, ¿no?, a lo que se viene conversando? Eso que dijo Carmen, de que a nivel de la personalidad está la polaridad de los buenos y los malos, y nosotros hemos pasado por la influencia de la iglesia mayoritaria de Occidente, que decía, eso es malo y te vas a ir al infierno en una condenación eterna. Y bueno, ya estuvimos hablando de que el cielo y el infierno son construcciones de los seres humanos, aunque sí hay situaciones que se producen después de que morimos o cuando vivimos. Entonces, cuando esa iglesia dejó de tener poder, es como que la gente estaba desorientada en qué es lo bueno y qué es lo malo, porque para saber qué es lo bueno y qué es lo malo hay que tener sinceridad, como dijo Jesús. Yo diría, agregaría humildad, que la humildad no es hacerse pequeño, sino la humildad es la capacidad de reconocer en nosotros qué es lo que tenemos de bueno y de malo, ¿no? Y si tenemos algo de malo, alguna cualidad positiva no desarrollada, reconocerla que la tenemos y y es la que nos hace actuar erróneamente en relación con otros seres humanos que estamos en contacto. Cuando uno reconoce lo que está equivocado, trabaja para sanarlo, para curarlo, para trascenderlo, ¿no? Y es cierto, el mal no se vence batallando en contra de él con las mismas armas que utiliza el mal, sino elevarnos en una dimensión superior a través de la atención y de la serena expectación, y desde ahí emitir, hacer magia blanca o emitir la luz superior, el amor, la sabiduría, la paz, la voluntad del bien, y entonces viviendo nosotros de esa manera, el mal no habita en nosotros y nosotros estamos haciendo nuestro aporte de bien a la cuestión planetaria, ¿no? Y la cuestión cósmica no es tan difícil porque el mal individual, el mal planetario y el mal cósmico están relacionados, ¿no? Y gracias a Dios existe Shambhala, que hace como un escudo para la entrada del mal cósmico, que el mal cósmico es muy poderoso y cuando entra hace que grandes cantidades de seres humanos se involucren en hechos malignos, realmente malignos, y se ve la diferencia entre el mal cósmico y el mal planetario. No quiero dar ejemplos ahora, pero bueno, vamos a las noticias. ¿Qué les parece? Pues muy bien, la primera de todas tiene que ver con el novilunio de Escorpio y vamos a hablar en él de Raymond Panikkar. En novilunio destacamos la vida de un servidor, su vida, su obra, su servicio a la humanidad. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la vida de Raymond Panikkar Anemani, que nació en Barcelona el 2 de noviembre de 1918. Estudió química, filosofía y teología. A partir de los años 60 inició una intensa labor académica y docente. Su legado abarca más de 40 libros y casi 1000 artículos, constituyendo una influencia decisiva en el pensamiento intercultural contemporáneo. El novilunio será el próximo viernes a las 17 horas de Argentina, 21 de España por Radio Mantra FM, y que sepáis que se puede ver en directo por el canal YouTube Mantra FM en vivo. Y la otra noticia es para mencionar un programa anterior, que los invitamos a ver el programa que se tituló
magos blancos y magos negros, que lógicamente está relacionado con el tema que hoy estamos tratando. Lo que se trató en ese programa es lo siguiente: la lucha entre magos blancos y los magos negros ha existido siempre en la historia de la humanidad y vemos que actualmente se ha exacerbado a la vista de todos. Es un asunto tratado por las corrientes espirituales, esotéricas y teosóficas, y es bastante desconocido por el público en general. La diferencia entre ambos existe en el método y en el móvil. La magia blanca trabaja con los poderes de la evolución. Toda forma de magia negra obedece al principio de separatividad humana, de negación de la luz espiritual, es decir, al triunfo de la ignorancia, del egoísmo y de la mala voluntad sobre las correctas intenciones entre los seres humanos. Se escucha y se ve en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Pueden acceder a él entrando desde YouTube o también poniendo en cualquier buscador YouTube canal Sirviendo a la Humanidad. También pueden suscribirse al canal y entonces se reciben las noticias de los nuevos vídeos que se van subiendo. Este canal es un canal que está siempre actualizándose con los programas que semanalmente emitimos. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego regresamos. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos, estamos en Sirviendo a la Humanidad, nuestra querida radio Mantra FM, y vamos a iniciar el segundo bloque. Sabéis que estamos tratando este tema que hemos puesto por título sobre el bien y el mal. Y antes de empezar a leer los textos, voy a leeros un par de reflexiones. La primera de ellas, de alguna manera ya se ha tratado, pero pertenece a Martin Luther King, y él nos decía: ignorar el mal es convertirse en cómplice de él. Y otra personalidad llamada Edmund Burke decía: lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. De modo que, bueno, nos invitan a la reflexión, a ver hasta qué punto cada uno de nosotros tiene esas semillitas, como decía Daniel, esos aspectos positivos de manera deficitaria. Hay que desarrollarlos. El mal en esencia, nos decía Antonio Blay, no existe. De modo que es una ausencia de bien. Bueno, vamos a leer los textos y luego reflexionamos como siempre hacemos. Adelante. En nuestro universo de segundo rayo se expresa una ley compensatoria entre el bien y el mal que esotéricamente definimos como de síntesis y se manifiesta en forma de equilibrio. Cuando el ser humano llega a ese estado que bien podemos calificar de síntesis, se convierte en un agente universal o planetario del bien cósmico. Sin embargo, cuando hablamos del bien o del mal cósmicos, no hacemos sino extender a una superior escala o medida lo que humanamente entendemos por bien y por mal, con los inevitables riesgos de confusión mental que ello presupone. Existen zonas de tensión o de distensión de carácter magnético, cuyas representaciones objetivas, tal como aparecen ante nuestra mente tridimensional, pueden aparecer como canalizadoras del bien o del mal cósmico, lo mismo que hacemos habitualmente al referirnos a nuestros ambientes, cuando nos son agradables y simpáticos o cuando, por el contrario, los conceptuamos de desagradables y repelentes. Existe una constante lucha, o quizás sería mejor decir, un permanente intento de reconciliación entre el bien y el mal, siendo tales actividades las precursoras de todo posible universo, ya que las leyes de la polaridad constituyen, como anteriormente señalamos, el eje mágico de la evolución alrededor del cual giran todas las expresiones de vida cósmica. Es un texto extraído del libro Los ángeles en la vida social humana de Vicente Beltrán Anglada. Tenemos un tercer aspecto del trabajo de Shambhala, que es el cumplimiento del karma. Muchos se preguntan: ¿qué grado de maldad hubo en el planeta en los tiempos de la Atlántida, cuando el Señor del mundo se vio obligado a sacrificar una parte de su vida, de su cuerpo, de aquel continente, porque los hombres de una u otra manera habían introducido en sus conciencias una parte considerable de mal cósmico que atentaba contra las semillas del bien, que estaban fructificando a través de la evolución de las especies, de la raza, de los seres humanos. Entonces, todo cuanto se diga acerca del hundimiento de la Atlántida o del diluvio universal, como se quiera, tendrá que ver necesariamente con el karma, al que se hace acreedor cuando la persona, dejando de vista el bien cósmico, se entrega a los efectos del mal cósmico dentro de su propio corazón, porque el misterio es que la persona lucha dentro de sí misma, no lucha contra otras entidades. El mal y el bien están dentro de su corazón. La participación del bien en oposición con las fuerzas del mal caracteriza la potencia del bien y la entrada en el sendero. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Visión histórica y mística de Shambhala. Lo único que se advirtió a los discípulos es estar convenientemente preparados para que el odio no llegara a infiltrarse en sus corazones, porque como bien sabe el esoterista, por segunda vez en la historia del planeta,
hubo un contacto con las fuerzas del mal cósmico, y las fuerzas que invocaron el mal cósmico fueron 7 representantes, magos negros, que vivían en Alemania, y que técnicamente se conoce como el grupo de Thule o Thule. Fueron grandes iniciados procedentes de la Atlántida, así que tuvieron un poder de reacción tremendo, de invasión de todo el territorio que llegaron a consumar bélicamente, llegando a las puertas de Moscú, como todos sabemos, llevando también la guerra al corazón de África. Pues bien, una vez que la jerarquía hubo evaluado el tremendo despliegue de energías negativas, una vez se dio cuenta del tremendo peligro que involucraba el mal cósmico aquí en la Tierra, hubo un gran concilio planetario presidido por Sanat Kumara, llevando instrucciones específicas del logos planetario. Aquí se debatió la necesidad si se tenía que invocar las fuerzas del bien cósmico, lo cual hubiera supuesto un tremendo gasto de energía. Y se vio entonces que en el seno oculto de la humanidad había una reserva insuficiente para poder contrarrestar a la larga el problema que engendraba el mal cósmico. Todos sabemos después lo que sucedió. Ustedes saben que Alemania estaba a punto de conseguir poner en ejecución, en funcionamiento, la bomba atómica. Tenía todo cuanto puede saber un físico nuclear para desintegrar el átomo y liberar la energía. Una corriente de energía procedente de Shambhala penetró entonces, con la aquiescencia de la gran fraternidad, en el aura etérica del pueblo alemán, de manera que destruyó los tejidos de los cerebros físicos de los alemanes, de los científicos alemanes, de aquellos que tenían en su poder casi la ecuación final, y entonces quedó parado todo este proceso que tenía que llevar a la destrucción del mundo. Pues ustedes no saben lo que hubiese supuesto para Hitler, o para Mussolini, o para Japón, tener la bomba atómica, estando el eje gobernado como estaba por las fuerzas del mal cósmico. Y esto es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Visión arrámica de la Segunda Guerra Mundial. Pues muy interesante. Bueno, claro, aquí la cuestión es desde dónde miramos cada uno de nosotros, hasta qué punto podemos elevar nuestra conciencia para examinar esta cuestión. Bueno, ¿qué os han sugerido estos textos? Adelante. Son textos de una gran complejidad. El tema de Alemania, por ejemplo, es muy complejo y con los años nos damos cuenta, los que estamos en este mundillo esotérico, de que realmente eran magos, pero eran magos del otro lado. Eran magos que lo que querían era acabar con la libertad, con esa capacidad que tiene el ser humano de manifestar luz, amor y voluntad al bien, y ser prácticamente súbditos. Fijaos que si se mira bien este mal, que en ese momento parece que los nazis perdieron la guerra, técnicamente hablando, en la práctica, el tibetano dijo que 50 años después se reorganizaría. En 1975 empezaron a hacer cosas y hoy en día el poder que tienen a través de las redes sociales y de todos los cambalaches que hay de Internet, realmente estamos en manos de magos negros a nivel planetario. No hay magos blancos o no hay los suficientes en los puestos clave de gobierno del mundo. Hay una organización que es fruto de la magia blanca, de la logia blanca, que es Naciones Unidas. Y ahí se da la gran paradoja de que la Asamblea General la controla la jerarquía planetaria, pero el Consejo de Seguridad, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que impusieron la idea también de las Naciones Unidas, la controla la logia negra. Fijaos dónde estamos y quién nos está dirigiendo en la práctica a nivel mundial. Pues sí, es cierto. Creo que muchos lo vemos así, de que está proliferándose en estos momentos de un modo muy peligroso el mal, sobre todo en la dirección de la economía en el mundo, que todavía está funcionando de un modo muy injusto, muy desequilibrado. Hay distintas formas de expresión, porque el mal se expresa a veces de formas que parecen inocentes, inofensivas. El mal se ha expresado a lo largo de la historia
pues hasta en jerarquías religiosas. Han llegado magos negros a llegar a ser papas de la religión cristiana, y gobernantes o de distintas formas, o estimulando ciertas formas de arte que estimulan los aspectos más inferiores, los centros energéticos inferiores, etc. Es un tema muy complejo, pues que si conocemos, oímos hablar, pues para estar muy atentos de todo este proceso. Es decir, pero yo creo, no sé, estoy seguro, puedo estar equivocado, que el bien se está también proliferando, está aumentando también. Si no vemos todavía eso que nos han dicho de que la jerarquía se va a ir expresando en los iniciados a través de los representantes de la política, de la educación, de la religión, de la ciencia, etcétera, aunque todavía no lo vemos, eso llegará en su momento, pero sí que vemos a mucha gente abriendo su corazón, trabajando desinteresadamente por los demás, haciendo con su imperfección humana, somos imperfectos, por supuesto, por eso estamos aquí, trabajando por el bien de los demás. Entonces eso está sucediendo. Y el mal, pues como estamos diciendo también, que hay que decirlo, no solo está en las acciones, sino en la omisión. Cuando omitimos una responsabilidad, la posibilidad de hacer algo positivo y bueno, y no lo hacemos por las tendencias del ego, de la personalidad, entonces eso está contribuyendo al mal. Eso es un aspecto también a tener en cuenta. Y luego, pues, del mal cósmico que se está insistiendo en esta segunda etapa, pues es importante saber que, bueno, aunque sería un tema muy complejo, pues que el espíritu se manifiesta, desciende a la materia, parte del espíritu se convierte en materia, y luego siempre hay una parte del espíritu que luego hace que esa materia ascienda hacia el espíritu, se vaya, digamos, sublimando, se vaya transmutando en lo que se llama redención. Y entonces, lógicamente, pues en el momento en que esto está ocurriendo, pues hace que la materia esté tratando de atrapar durante X tiempo, no eternamente, al espíritu. Y ahí es donde surge lo del mal. Y como se ha dicho también, son energías que están ahí de los mundos en descomposición. Igual que las energías de los cuerpos humanos en un cementerio están irradiando física y psíquicamente energías negativas, igual que la luna que hemos dicho antes. Y entonces estas energías pues vienen no por casualidad, por azar, sino por sintonía vibratoria, como ocurrió el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial, en el mal cósmico, en la Guerra Mundial. Entonces todo esto, pues, si se aclara, pues a lo mejor nos abre, quizá a lo mejor nos abre más la conciencia, que también se puede abrir sin saber estas cosas, solamente sabiendo que existe el mal y que toda gente de buena voluntad tenemos que estar muy atentos, continuamente lo más atentos posibles, para actuar positivamente, aunque caigamos, aunque nos equivoquemos, pero continuamente levantándonos otra vez y seguir adelante. Adelante, Daniel. Sí, en el texto se dice que muchos se preguntan qué grado de maldad hubo en el planeta en los tiempos de la Atlántida, ¿no? Y yo recuerdo que leímos algunos textos en un programa anterior que decía que los atlantes tenían un alto desarrollo tecnológico, tenían computadoras, tenían naves voladoras y tenían bombas atómicas. Y según cuenta Vicente y también Blavatsky, hubo una gran lucha, ¿no?, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y andaban con esas naves voladoras tirándose unos a otros bombas atómicas, es decir, ya estaban destruyendo el continente de la Atlántida. Yo me imagino, ¿no?, es una suposición de que el mal cósmico es lo mismo que el mal planetario, pero en forma superlativa. Entonces, los del bando del mal decían que había que luchar para destruir al enemigo y tirar todas las bombas que fueran necesarias y no había vuelta atrás, y lo hacían. Entonces, se dice que los magos negros ganaron la batalla en el plano físico a los blancos,
y entonces fue cuando, para evitar que se siguiera desparramando por todo el mundo, Shambhala decide la destrucción de la Atlántida, la parte física, digámoslo así, y eso condicionó que los maestros tuvieran que salir de la actividad pública como la tenían en aquella época y pasaron a trabajar en el plano mental superior y después del búdico. Es decir, que no fue poca cosa, ¿no? Y el hecho de que Vicente nos plantea que en la Alemania nazi que hay un signo que es la esvástica que está en la India y que gira en forma de estrógira en dirección de la aguja del reloj, que se llama la rueda de la vida. Hitler la puso al revés y entonces se empezó a girar al revés en la rueda de la muerte. Y eso era lo que hacía, invadiendo naciones, una tras otra, hasta que incluso estaban tratando de construir naves platos voladores, hay unas fotos por ahí, pero no pudieron, y también la bomba atómica. Y entonces Shambhala vio que no era necesario invocar la fuerza cósmica como se invocó en la época de la Atlántida para hundir el continente, sino que con solo hacer eso que leímos, de que enviaron una energía que desconectó los cerebros de los científicos alemanes de la actividad mental, y entonces no pudieron encontrar la atómica, que sí la encontraron las fuerzas aliadas, entre ellos Estados Unidos, que la tira sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo mismo porque Vicente dice que estaban el nazismo y toda la fuerza del eje estaban controlados por el mal cósmico, es decir, cuando te controla esa fuerza no puedes hacer más otra cosa que lo que te viene de ahí, y es destrucción, destrucción y destrucción. Hubieran tirado bombas atómicas por todos lados, que era lo mismo que hacían en la Atlántida. Así que gracias a Dios, del mal cósmico se ocupan los grandes maestros, los agentes de Shambhala, que tienden una especie de escudo protector sobre la tierra para que no nos llegue a nosotros. Pero hoy día, si nosotros miramos, hay actividades muy crueles que están realizando dos naciones, no las quiero mencionar, pero que da lo mismo matar a miles, a matar a determinadas barcas, que muere gente, usar las armas. Entonces, el poder de la logia negra está entronizándose a través de la propaganda política y el engaño, a través de las mentiras en todas partes del mundo, y también por la fuerza de las armas, ¿no? Aquellos que tienen las armas más poderosas son los que dicen lo que hay que hacer, y entre eso que dicen que hay que hacer, hay que dejar de lado los derechos humanos, dejar de lado la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, no aceptan la Corte Penal Internacional, es decir, hacen lo que quieren por el poder de las armas, ¿no? Por el poder de las armas y por el poder económico. Y decía Rafa, ¿no? Que a veces la magia negra y la maldad se oculta tras cosas que parecen inocentes, y todo lo que se vende a través del capitalismo a veces son cosas lindas, hermosas, que mantienen a la gente entusiasmadas en cosas que compra y que disfruta, y se olvida, digamos, de la diferenciación entre el bien y el mal, el materialismo y la espiritualidad y todas esas cosas, ¿no? Así que, según mi opinión, lo que estamos viendo, hay que tener mucha atención a lo que está ocurriendo y posicionarse, no peleando con las mismas armas, sino instrumentando el bien desde mi corazón, porque la lucha también está dentro de nosotros, no está afuera, se manifiesta afuera por la manifestación de todos los seres humanos, pero cada uno de nosotros tiene que hacer, digamos, su adhesión al bien dentro de su propio corazón, elevarse espiritualmente más allá del yo inferior, entrar en la tríada espiritual a través del Agni Yoga, y desde ahí irradiar luz, amor y voluntad al bien a todo el planeta. Eso es lo máximo que podemos hacer, y yo creo que el bien triunfará como lo ha hecho en otros momentos, ¿no? Bueno, Carmen, adelante. Sí,
Sí, a veces hablando de esto decimos, bueno, no sabemos en esta vida que veremos, si veremos es ya un poco que va a triunfar el bien. A Daniel siempre le gustan que acaben bien las películas y que triunfen los buenos y a veces se enfada cuando cuesta que la bondad triunfe. Pero bueno, sí que es verdad que la fuerza la tiene el bien. Y es una fuerza que yo creo que ni siquiera imaginamos lo que hay dentro de nosotros y la fuerza que tiene este amor cuando llega al plano búdico, no el amor emocional que es también dual y lleva al enfrentamiento y a la desilusión, pero un amor superior, esa voluntad divina y esa luz que está dentro del corazón de todos los seres humanos. Eso realmente es, como lo decía Vicente, es como un tesoro. El poder espiritual es algo incalculable que tenemos dentro de nosotros y que hay personas, grupos, muchos intereses de que no lo descubramos y no contactemos. De ahí tanto bulo, tanta desinformación, tanta pantalla por todas partes, tanto desconcierto de muchas personas que no saben encontrar los valores porque están buscando fuera. Y el valor se encuentra cuando miramos hacia adentro y eso parece que todavía no somos conscientes porque parece que esta sociedad todo sea hacer, acumular, tener, pero llega un punto que las personas se están dando cuenta de que todo esto no les lleva a una satisfacción, a una plenitud, a una tranquilidad, a una paz interna, porque la personalidad o el ego es insaciable. Cuando tiene algo quiere otra cosa y cuando no quiere otra cosa. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay material le puede satisfacer. Por eso busca tanto y por eso se desilusiona. Pero esas desilusiones son buenas porque nos pueden encarar hacia adentro. Y dentro es cuando se nos va a revelar lo que es el significado del bien y vamos a poder vivir según este bien, que no será un concepto que alguien nos impone, no será que nadie te da unos mandamientos para seguir, no será que nadie te dice dónde está el bien o el mal, sino que cada uno con su atención, con su presencia, va a estar ya en contacto con unas energías elevadas y ahí va a tener el discernimiento claro. Y desde ahí no se va a enfrentar a nadie, no se va a enfrentar, sino simplemente va a exponer o a irradiar desde el silencio o a estar en esa presencia que es bondad, una bondad en acción y desde ahí está la esperanza de la humanidad, en que cada vez más personas miremos hacia adentro y no tanto hacia afuera, que reconociendo que todo lo que existe por mejorar o por reconociendo ese mal, porque si fuéramos clarividentes veríamos los egregores, cómo están funcionando, veríamos todas esas formas psíquicas de la humanidad, quizás hasta alguien podrá ver hasta las cósmicas, cómo están ahí intentando frenar esa evolución de la humanidad. Y mirar todo esto sin dejarnos arrastrar, sin tener miedo, sino al revés, confiar, pase lo que pase, seguir confiando en nuestras propias fuerzas que no son nuestras. Las fuerzas realmente vienen del contacto con algo superior y ahí la fuerza viene de las ramas, de los maestros, de la jerarquía y del bien en mayúsculas. No nuestras porque la personalidad ahí ya no tiene nada que ver con esta transformación. Entonces, pues bueno, ser conscientes de todo y no dejarnos arrastrar por la vorágine, estar al tanto de todo lo que ocurre y no caer en la queja ni en la demonización, pero sí que alzar la voz y decir, está pasando esto, esto y esto. Observémoslo desde el punto de vista más alto que podamos. Y ahí cada uno, en la medida que estemos atentos, en presencia, en silencio, podremos canalizar esas fuerzas que están transformando ya la humanidad. De ahí, porque, a ver, estamos hablando de unos grupos que saben mucho. Habéis hablado vosotros pues de ciertos grupos, magos negros, empresas, el capitalismo, lo que sea. Saben por dónde va la humanidad. Saben con el chat GPT perfectamente cuáles son nuestras búsquedas, nuestros deseos, por dónde va la mente. Y se están dando cuenta de que o accionan pronto
y causan alguna forma de destrucción fuerte que desconcierte a la humanidad, o la humanidad da un salto, porque lo va a dar con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones están recogiendo todo lo que las generaciones anteriores hemos estado ya trabajando y hemos estado ya manifestando, y las nuevas van a venir con una fuerza diferente. De ahí que observemos ese panorama mundial tan caótico, pero que nos está mostrando, ¿qué nos está mostrando? La fuerza de la luz, porque la oscuridad está jugando bazas muy fuertes. Pues muy interesante todo. Yo solamente dar un apunte final antes de irnos al espacio del Concilio de Shambhala. Habéis hablado de todas esas formas en las que el mal plantea el placer, aquello que es atractivo a muchos seres humanos y que parece que esto es bueno, pero realmente lo que sucede es que estamos impidiendo cerrar la puerta donde se halla el mal. Decimos en la gran invocación desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. ¿Qué es lo que pasa? Esto está relacionado con el centro, con el chakra sacro, que de alguna manera resulta que es desde donde en una determinada etapa se expresa la voluntad y es a través de las emociones, de la sensualidad, de la expresión sexual. Fijaros cuánto domina en el mundo toda la cuestión relativa al sexo. Pues bien, la cuestión es, en nuestro terreno individual, ¿cómo somos capaces cada uno de nosotros de controlar los impulsos instintivos? No solo los sexuales, sino todos aquellos que nos hacen pretender sin más el placer, la cuestión hedonista, en fin, todo lo que gira en torno de la satisfacción del deseo personal, porque ahí está una de las claves para cerrar individual y colectivamente la puerta donde se halla el mal. Bueno, sin más, esto es una cuestión para la reflexión. Si os parece, nos vamos al espacio del Concilio de Shambhala. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El Concilio Solar y el Nacimiento de Shambhala. Adelante con el audio. Hoy vamos a conversar acerca de uno de los temas más misteriosos, más importantes que pueden ser educidos por cualquier discípulo espiritual de nuestros días y por cualquier orador en el mundo del esoterismo. Se trata de Shambhala, es decir, el centro en donde la voluntad de Dios es conocida, el centro espiritual más incluyente del planeta. Además, es el centro iniciático. En este centro se revelan los misterios a todos aquellos que sean capaces de comprenderlos y de actualizarlos, es decir, de aquellos que no solamente poseen la fuerza espiritual, sino que también poseen la gran responsabilidad de actualizar esta fuerza, es decir, que cuando hablamos del centro espiritual más incluyente, nos referimos a que en Shambhala existe la potencialidad espiritual máxima de nuestro planeta. Vicente Beltrán Anglada.
vuelta y vamos a finalizar ya el programa con una breve meditación. Hacemos varios tipos de meditaciones y hoy es una meditación de silencio. Vamos a permanecer unos minutos en silencio. Podemos cerrar los ojos si así lo vemos. Simplemente dejamos que todo esto que hemos escuchado, todo esto que quizá pues se nos ha removido algo pues mentalmente o emocionalmente, simplemente vamos a observarlo. La meditación de silencio es sencilla en el sentido de que se trata de observar sin querer modificar nada. Tenemos la tendencia a querer hacer algo, a querer controlar los pensamientos, cuando pienso, cuando no pienso, controlar los sentimientos, cuando simplemente se trata de dejar que se manifieste en el presente todo aquello que hay y nosotros observarlo, no involucrándonos en lo que es el diálogo mental, no involucrándonos en un juicio de lo que aparece, sino simplemente siendo testigos, porque el ser testigos, el estar observando, y en sí lleva una neutralidad, una luz, una paz. Simplemente el atestiguar sin querer interferir en nada es suficiente para poder cambiar aquello que deba ser cambiado sin que nosotros tengamos parte, nuestra personalidad quiera controlar nada. Así que simplemente podemos sentarnos cómodamente, realizar unas respiraciones conscientes, de manera que nuestro cuerpo se relaja, se afloja, va entrando en una quietud y empezamos estos pocos minutos a mantener esta actitud de observar y de confiar en que hay algo más allá de lo conocido que nos impulsa, que nos guía, que nos alienta y que en definitiva es nuestro verdadero ser, nuestra esencia, que se manifiesta en ese silencio y en esa quietud. Empezamos. El silencio es ilimitado, uno con la inmensidad. Ili Sioara. Dada la importancia del silencio espiritual, te invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio. Todos los lunes y jueves a las 16 horas 30 minutos de Argentina,
21 horas 30 minutos de España online por la plataforma Zoom. Si vas a participar por primera vez, tienes que escribir un email a silenciosyvivencias@gmail.com para coordinar y enviarte el link y asegurar tu participación. Y otro breve recordatorio sobre las invocaciones a los ángeles solares. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesiten ayuda. Si estáis interesados en participar en este servicio, enviar un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al teléfono +34 624 26 79 33, agregando algunas líneas de por qué queréis participar en este servicio. Gracias. Y antes de irnos, decirles que el tema del próximo programa será la mente creativa. Cuando se hace el silencio de lo inferior, de la personalidad, del ego, aparece en ese silencio una creatividad que es lo que vamos a estar analizando, ¿no? Teóricamente es la mente superior la que entra en juego y empieza a producir en la vida del ser humano todas situaciones creativas, tanto en la manera de comportarnos, de relacionarnos, como en la manera de contactar con las ideas superiores y desarrollar, digamos, aspectos internos que antes ni nos dábamos cuenta. Estamos haciendo una investigación y la compartiremos con todos ustedes el próximo miércoles por aquí por Radio Mantra. Hemos llegado al final. Si estás interesado en seguir viendo vídeos como este, puedes aceptar las sugerencias de pantalla, y si no, desde aquí nosotros te agradecemos tu participación y te enviamos un gran abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.